buenas noches, por favor me confirman si se ve y si se escucha. Hola. Chicos, ¿me escuchan? Ah, se escucha muy bajo. Eh, a ver ahora. A ver, porque estoy con... Sí estoy bien con el micrófono. Ahora sí. Ya, perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto, chicos. Ok, vamos a comenzar. Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última sesión. Ya se han planteado las dos clases de recuperación. Una la tendríamos el lunes 23 y la otra el lunes 30 de marzo. Ok, son las dos clases de recuperación que vamos a tener. Ok, entonces vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en la verificación, habíamos visto ya la verificación de la junta sísmica, eh, habíamos hallado los máximos desplazamientos, ¿no? Y para esto, con estos datos podíamos hallar el valor de la junta sísmica. Ahora también vimos la ubicación estratégica del centro de rigidez y el centro de masas, ¿no? Qué cosas podíamos hacer para mejorar el comportamiento de la estructura y que la idea siempre era tratar de llevar el centro de rigidez lo más cercano al centro de masas. Ahora vamos con la siguiente verificación, que es la participación de masas en las estructuras. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a la estructura del sistema de pórticos forzado para poder ingresar a esto, a esta verificación que también es como un indicador. Vamos a irnos al menú Display, Show Tables, Análisis, Resultados, Modal Results, Modal Participating, Mass Ratios. ¿Ok? Le voy a dar OK. Y fíjense en los datos que obtenemos aquí, en los resultados. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Entonces, primero, ¿cuántos modos de vibración tenemos? 15. ¿Por qué? Porque cuando se creó el análisis dinámico, el análisis modal espectral, indicamos que habían 3 modos por piso, ¿no? Entonces, como tenemos 5 pisos, tenemos un total de 15 modos de vibración. Listo. Ahora, los 3 primeros modos suelen ser los modos fundamentales. Ojo con lo que digo, suelen ser. ¿Sí? Es lo ideal, es lo que siempre se te pide que trate de cumplirse, ¿no? Lo ideal. No siempre se va a poder cumplir con esto, pero es lo ideal. Dentro de esos 3 primeros modos, estos 3 modos principales, fundamentales, se recomienda que haya 2 modos traslacionales y un modo rotacional. Los traslacionales, uno tendría que ser en la dirección X y otro en la dirección Y. ¿Sí? Y el rotacional sería girar, bueno, la estructura gira alrededor del eje Z. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que los 2 primeros modos sean los modos traslacionales y que el tercer modo, ¿sí? El tercer modo sea el modo rotacional. Esto es ideal. No siempre se va a dar. Vamos a ver lo que nos sale en nuestro proyecto. ¿Cómo me doy cuenta, ingeniero, si mi modo es traslacional o rotacional? Fácil, solo tienes que ver el porcentaje de participación de masa más importante en cada modo, ¿sí? O con mayor porcentaje. Por ejemplo, el modo 1 me indica que tiene un periodo de 0,535 segundos. Es el periodo del modo fundamental 1. Y este modo veo su porcentaje de participación de masa en la traslación en X y veo que tiene un porcentaje de, si multiplico esto por 100,
me sale un 1,09%, que significa que este valor es muy bajito. Sigo en la dirección en Y, traslación en Y. Veo que su porcentaje de participación es el 86%. Listo, no necesito más, ¿no? Me doy cuenta claramente que mi modo fundamental, el modo fundamental 1, está relacionado con una traslación en y tiene un porcentaje de participación de masa altísimo, altísimo. Eso es algo muy bueno. Nuestro segundo modo, vemos que tiene un periodo de 0,528, donde el mayor porcentaje de masa se encuentra en traslación en X con un casi 86%. Nuevamente, un valor altísimo, muy bueno. Por lo tanto, el tercer modo debería de ser un modo rotacional y veo que tiene un periodo de 0,44 segundos, donde vemos que la participación de masa en la traslación en X es 2%, en Y es 0% y rotación al alrededor del eje Z es 85%. Entonces verificamos que el tercer modo es un modo rotacional. Entonces tenemos muy buenos indicadores, ¿no es cierto? Los dos primeros modos son modos de traslación y el tercer modo es un modo de rotación. Entonces, ¿qué significa que nuestra estructura se está comportando como una estructura ideal? Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra estructura es muy simétrica prácticamente, rectangular, no cuenta con irregularidades. Entonces, cuando ustedes, ojo, tengan este tipo de estructuras sencillas, casi siempre deberían de tener este tipo de comportamientos, ¿no? Donde los primeros modos sean traslacionales y el tercero rotacional. Ojo, no tiene que haber un orden específico, ¿no? El primer modo puede estar relacionado a la traslación en X, el segundo en Y el tercero rotación en Z. O el primero puede ser en Y, el segundo en X y la tercera rotación en Z. Esto es lo ideal de lo ideal. Algo ideal podría ser incluso el primer modo en X, el segundo rotación en Z y el tercero en Y, o viceversa, Y rotación en Z y X. Incluso podría aceptarse que el primer modo sea rotación en Z, el segundo traslación en X y el tercero traslación en Y. Todas estas combinaciones, ¿sí? Todas estas combinaciones de los tres primeros modos podríamos considerarlas como ideales. No sé cómo llamarlos, ¿sí? Yo diría que quizás estas ya serían lo ideal de lo ideal, ¿no es cierto? Y estas tres aún estarían, por así decirlo, en el rango de lo ideal, ¿sí? De lo más adecuado, ¿no? Que son indicadores, cualquiera de esos comportamientos son indicadores de un buen comportamiento estructural, ¿sí? Un buen comportamiento estructural. ¿Sí? Significa, esto está muy relacionado a una buena estructuración, ¿sí? Definitivamente. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a contar con irregularidades en tu estructura? No sé, de repente está cortada, de repente tiene esta geometría, de repente el centro de rigidez se encuentra lejos del centro de masa. Todo esto, todo esto empieza a distorsionarse, ¿sí? Tanto así que, sobre todo, un indicador de que tu estructura tiene irregularidad torsional es que tu primer modo tenga mayor porcentaje de rotación en Z, ¿correcto? Es decir, tu modo fundamental, el primer modo, está relacionada a la rotación. ¿Listo? Entonces, no es que esté mal, no, ni el ingeniero me ha dicho que si yo veo eso, no, todo está mal, no. Simplemente es un indicador de que, oye, por si acaso es muy probable que tengas irregularidades torsionales, ojito con eso, ten cuidado con eso, a ver si se controla, ¿no? Porque en la irregularidad torsional ya hemos visto que para tener una irregularidad torsional el ratio debe ser mayor a 1,30, pero para evitar la irregularidad torsional extrema debemos tener un menor valor a 1,5, ¿no? El ratio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque como les digo, que el primer modo tenga un porcentaje alto en Z, es prácticamente un hecho que vas a tener al menos irregularidad torsional. Ya si llegas aquí, hay que hacer cambios, ¿no? Hay que hacer cambios para evitar la irregularidad torsional extrema. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los porcentajes, yo me voy adelantando, ¿sí? De frente, cuando ustedes tengan estructuras con sótanos,
estructuras que tengan volados, ¿sí? Estructuras irregulares, en general en planta, normalmente estos porcentajes no van a ser tan altos, ¿sí? Que esté más del 70% o más del 60% en cada porcentaje de participación de masa en cada uno de estos valores, nuevamente seguimos en lo ideal de lo ideal o lo ideal, ¿sí? Por así categorizarlo. Esto obviamente no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Simplemente es un comentario en base a la experiencia, ¿no? Que les puedo emitir. ¿Listo? Podría decirse que es un comportamiento ideal. Ojo, no significa que si acá me sale un porcentaje de 50%, 40%, esté mal. Yo he trabajado con estructuras, sobre todo cuando tengo estratificaciones con sótanos, que estos valores están muy cercanos al 40, 45%. ¿Listo? Esto ocurre mucho porque en los primeros modos, o sea, un porcentaje, perdón, de participación de masa se va bastante con el tema de la gran rigidez de los sótanos o a veces también se va un porcentaje en los volados, ¿no es cierto? Cuando tienes volados, la masa, bueno, es como que se distorsiona un poco y el, perdón, el porcentaje de participación de masa se distorsiona un poco, entonces como que se reparte entre varios modos de vibración. ¿Listo? Entonces yo he llegado a trabajar hasta 40%, casi 45%. Entonces yo les podría decir que en el peor de los casos, pero ojo, cuando tengan o estructura con sótano, o estructura muy irregular, o estructura con volados, pueden permitirse trabajar hasta, yo les diría, porcentajes mayor al 40%, ¿sí? O como mínimo, por así decirlo, como mínimo 40%. Ya si le sale menos a esto, es porque ya tu estructura, aparte de esto, aparte de la irregularidad, de los sótanos, de los volados, aparte de eso, tu estructuración es muy mala. Entonces, con una combinación de esos dos factores, ya estos porcentajes son menores al 40%. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Simplemente, como les digo, esto es un indicador. Ingeniero, una consulta. En ese volado que tienen su modelo, si alrededor tuviera un muro perimetral debajo, ¿se seguiría considerando volado? ¿Sería mejor ponerle columnas en esa zona del perímetro? No, es que, a ver, puede que sí tengas un muro perimétrico o un parapeto o un muro de cierre en esta zona, ¿no? Pero no tendría sentido llamarle un volado si es que este muro va desde el primer piso, ¿no? O sea, si nosotros vemos una elevación de ese eje, si ese muro va desde el primer piso y va en todos los pisos, no tendría sentido llamarle volado, ¿no? No habría ningún motivo de hacer un volado. Normalmente los volados se generan porque puede que en tu primer piso esta zona, a ver, esta zona sea hueca, ¿no? Vamos a ver. Esta zona sea hueca, ¿sí? O sea, tengas un ingreso, un patio, o sea, de repente en el primer piso esta zona es patio, ¿no? Entonces, como es patio, como es un ingreso, como es un acceso, no tienes ninguna columna, ¿no? Y ya en los siguientes pisos se vería algo así, ¿no? Algo así, ¿no? No lo sé, algo así, ¿no? O sea, de repente aquí tienes un ingreso de cochera y quieres que todo esto sea libre, pero ya en los demás pisos tienes volados y tienes un muro de cierre, ¿no? Entonces podría darse, ¿no? Pero si te das cuenta, esta zona sí es volado. Porque es que si no, no tendría ningún sentido, ¿no? No tendría ningún sentido hacerle ese volado, mejor le coloco las columnas aquí en vez de en este eje y lo trabajo de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya lo van a definir ustedes con la arquitectura, ¿ok? Ok, chicos, sigamos entonces. Listo, entonces, bueno, espero que eso haya quedado un poco claro. Otra cosa que comentarles es que por ahí, en alguna situación particular, nuevamente, yéndonos al caso de muros de sótanos, irregularidades o irregularidades en la estructura o edificaciones con volado, puede que incluso tus modos principales no se encuentren dentro de los tres primeros modos. Ingeniero, pero usted me ha dicho que debería de ser. Sí, es lo ideal nuevamente, pero puede que tu primer modo sea fundamental en Y
El segundo tengo un pequeño porcentaje en X, en Y y rotación en Z. El tercero puede que sea un porcentaje alto en Z, ¿sí? Y por ahí el sexto modo puede que recién tenga un porcentaje alto en X. Entonces, ¿qué significa? Que tu modo fundamental en X sería el sexto modo, con un periodo, bueno, lo que corresponda. Tu modo fundamental en Y estaría relacionado al modo 1, que tiene un periodo, lo que corresponda. Y tu modo fundamental de rotación en Z sería el tercer modo, con un periodo de 0,44, ¿sí? Con un porcentaje, bueno, el que le salga, ¿no es cierto? No es que esté mal, ¿sí? Si se dan cuenta, nuestro sexto modo recién es el principal en X, ¿no? Nuevamente esas distorsiones se dan por el tema de los volados, de los sótanos o de estructuras muy regulares. Si esto ya le sale en una estructura relativamente simétrica, regular, ahí sí preocúpense, ¿no? Ahí sí, definitivamente es porque su estructuración está muy mal, entonces hay que mejorar el comportamiento de la estructura. Una de las soluciones más rápidas para mejorar el comportamiento de la estructura es acercar tu centro de rigidez al centro de masas. Créanme que a veces haciendo esto se solucionan muchas cosas, irregularidades torsionales, malos comportamientos en la estructura. Este es un muy buen indicador o un muy buen consejo, ¿no? Tratar de acercar el centro de rigidez lo más cercano al centro de masas nos ayuda bastante, ¿no? Ojo, no siempre es la única solución, ¿no? Puede que haya otras soluciones. ¿Sí? Pero yo creería que esta es una de las soluciones que nos ayudan en varios aspectos. ¿Listo? Ok, sigamos entonces. Ahora veamos la fuerza cortante mínima en la base. ¿Listo? La fuerza cortante mínima en la base. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A ver, vamos a ver lo que nos dice la norma. Para esto tendría que ingresar a la E0 es 0,30, ¿sí? A ver, un momento, vamos a abrirla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a buscarlo. Aquí está. Vamos a irnos a 28,4, ¿sí? 29,4, perdón. Y la normal, la E030 de diseño sismorresistente, nos dice lo siguiente: fuerza cortante mínima. Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, X y Y, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio, es decir, la fuerza cortante basal, no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 25, que nos habla del análisis estático, para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. Ojo con esto. Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, a excepción de qué, a excepción de los desplazamientos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se escalan todos los resultados menos los desplazamientos? Porque nosotros ya hemos hallado al inicio, ¿sí? En las primeras verificaciones del drift, no sé si recuerdan, al inicio lo que se halla son los desplazamientos laterales máximos por piso, ¿sí? Los desplazamientos laterales máximos de cada piso. Luego se halla los desplazamientos relativos máximos de cada piso. Luego se divide entre la altura de cada piso. Aquí tenemos un drift elástico y luego esto lo multiplicamos por 0,75R en el caso de estructuras regulares y 0,85R en el caso de estructuras irregulares, ¿no es cierto? Entonces hacemos todo esto para poder hallar el drift inelástico y compararlo con que sea menor a 0,007.
¿Qué pasa si yo escalo absolutamente todos los resultados? Por ahí me olvido y escalo sin querer los resultados de los desplazamientos. Bueno, por ahí el drift, que aquí imagínate que te salga 0,06, ¿sí? En X y 0,065 en Y, ¿sí? Si estos resultados de la cortante basal se han escalado, estos resultados también se van a escalar y por ahí puede que ya no te cumpla. Entonces no tiene sentido, ¿no? Si ya me cumplió la primera verificación, ¿por qué ahora ya no me cumple? No tiene ningún sentido. ¿Listo? Entonces por eso es que la norma te dice, oye, ojo, escala todos los resultados menos los desplazamientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué resultados vamos a escalar? Las fuerzas cortantes, los momentos, las axiales, momento torsor, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otro resultado que implique la cortante basal, a excepción de los desplazamientos. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Lo primero que tenemos que obtener es la cortante del análisis estático, que proviene de sux entre R por P, ¿correcto? Esa es la cortante basal del análisis estático. Y esto también lo puedo extraer directamente desde el ETAPS. Voy a compararlo con la cortante dinámica, pero no es así de simple, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta comparación? Que por ahí, nuevamente, no quiero generalizar, casi siempre la cortante estática va a ser mayor o mucho mayor que la cortante dinámica. ¿Por qué? Porque la cortante estática, si se dan cuenta en sus fórmulas, depende únicamente de factores sísmicos y del peso total sísmico de la estructura, ¿no? 100% de la carga muerta más 25% de la carga viva, ¿sí? Y la distribución de sus fuerzas inerciales suele ser una distribución de fuerzas lineal, ¿no? Más o menos si yo acá hago una especie de líneas punteadas, ¿sí? Podríamos decir que este sería el comportamiento de las fuerzas inerciales por piso en el análisis estático elástico, ¿no? Ahora, a diferencia del análisis dinámico, es que el análisis dinámico depende del comportamiento de la estructura, depende del porcentaje de participación de masa de cada uno de los, de cada uno de los modos de vibración, ¿no es cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una estructura muy irregular y tus porcentajes de participación de masa son pequeñitos, lo más probable es que esta cortante dinámica se aleje demasiado de la cortante estática. Ponte que tu cortante estática te salió 100 en una estructura muy, pero muy irregular, con un muy mal comportamiento, tu cortante dinámica te puede salir 30, ¿sí? Es un caso muy malo, ¿sí? Muy malo, lo quiero exagerar para que se entienda. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Lo normal cuando tú, bueno, tienes un poquito de torsión, que ni siquiera califica como irregularidad torsional, pero hay cierta torsión, ¿sí? Tus modos de vibración no son perfectos, por ahí tu primer modo es en X, el segundo en torsión y el tercero en traslación en Y. O bueno, casos convencionales de viviendas, ¿sí? Medianamente complejas. Normalmente en esos casos te puede salir que la cortante estática es 100 y la cortante dinámica es 60 o 70, por ahí más o menos, ¿sí? Por ahí suele manejarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice, oye, mira, si tu cortante estática te está saliendo en 100, no vas a diseñar pues con 60, ¿no? Que ya es un valor muy bajo. Eh, Vamos a darle un mínimo, por así decirlo. Y ese mínimo es el siguiente. Lo que vas a hacer es, primero, reducir la cortante estática. O sea, la norma ya tiene el pensamiento de, oye, mi cortante estática sí creo que ya es muy, muy elevada, vamos a reducirlo un poquito, ¿no? Entonces, para reducirla, lo que la norma te dice es, redúcela al 80% en caso de una estructura regular y en el 90% en caso de una estructura irregular. En el caso de una estructura regular, la cortante estática la multiplicamos por 0,8. Entonces, ya no voy a comparar con un valor de 100, sino voy a comparar con un valor de 80. Y 80 se vuelve mi nuevo mínimo, ¿sí? Mi nuevo mínimo. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo comparo con la cortante dinámica y a partir de esta comparación voy a hallar un factor de amplificación.
Llevándolo a números, ¿no? Por ejemplo, imagínense que la cortante estática efectivamente era 100 por 0,80 entre la cortante dinámica que le vamos a decir que es 60, ¿sí? Que es 60. Entonces tendríamos 80 entre 60, 1,33, es un factor medianamente alto, ¿no? Entonces nuestro factor de amplificación sería 1,33. ¿Qué vas a lograr con esto? Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que vas a lograr es que prácticamente la cortante dinámica la vas a multiplicar ahora por 1,33. Y todos los resultados que impliquen esta amplificación de la cortante dinámica van a aumentarse, ¿no? Obviamente la cortante basal distribuye las fuerzas, puede distribuir las fuerzas por piso, las fuerzas cortantes por piso o las fuerzas inerciales por piso. Esas fuerzas inerciales por piso laterales que van a generar cargas axiales, cargas de momento, fuerzas cortantes, momentos torsores en todos los elementos como vigas, losas, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente absolutamente todos los resultados que me hubieran salido si no escalaba el sismo dinámico se están amplificando por 1,33. ¿Y qué logramos con esto? Que mi nueva cortante dinámica ya no sea 60, va a ser 60 por 1,33 y ahora mi cortante dinámica va a ser 80. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la cortante, que las fuerzas inerciales dinámicas ya no se comportan de esta manera tan lineal, sino ya suelen tener un comportamiento diferente. ¿Sí? A ver, aquí quizás no se vaya a ver mucho la diferencia porque solo son 3 niveles. ¿Dónde pueden ustedes apreciar una diferenciación enorme? A ver, miren, les voy a poner un ejemplito, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos entender mejor de esta forma. Uy. Ya, miren, en un análisis estático, ¿sí? En un análisis estático, las fuerzas inerciales me van a salir sí o sí de esta forma. No hay forma que esto sea diferente. ¿Sí? No hay forma. ¿Por qué? Porque las fuerzas inerciales dependen netamente de la altura de la edificación y de la altura acumulada de la edificación y del peso por piso, ¿no? Entonces, esto siempre va a tender a subir, ¿sí? A subir, a aumentar, 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 porque es como un acumulado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo mi análisis elástico va aumentando, 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 ¿no es cierto? ¿Qué voy a llegar con esto? Que mi fuerza cortante lateral en mi último piso sea gigante, ¿sí? Y prácticamente estoy cargando demasiado estos últimos pisos. Pero ¿qué es lo que pasa en un análisis dinámico? En un análisis dinámico, ¿no es cierto? El comportamiento de un análisis modal espectral que es diferente, ¿no? Al análisis estático. Va a salir algo así. Vamos a mostrarles. Ya, la diferencia con el análisis dinámico, ¿sí? Ya ponte que la cortante basal en el estático es 80, el reducido, ¿no? El reducido. Y la cortante dinámica era 60, pero ya la amplificamos al 80. La diferencia va a estar aquí, que el comportamiento del análisis dinámico puede ser el siguiente. Fíjense la diferencia, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿sí? Fíjense la diferencia. Entonces, se puede apreciar claramente, la diferencia va a estar en los últimos niveles e incluso en los niveles intermedios. Puede que, ¿sí? En estos niveles las cargas sean mayores a las del análisis estático. Puede ser, pero definitivamente las cargas en las fuerzas inerciales en los últimos pisos ya es mucho menor. Y tiene todo el sentido del mundo, porque definitivamente la masa del último piso es menor a la de los de los demás niveles, ¿correcto? Entonces, esto suele tener un mejor comportamiento, una mejor distribución de fuerzas inerciales. Entonces, la norma prefiere, en vez de trabajar con esto, trabajar con esto, ¿no es cierto? Con el comportamiento dinámico que es más real,
se asemeja más a lo real que un análisis estático, sobre todo mientras más pisos tengas, ¿sí? Y simplemente lo que te pone es un límite. Entonces, lo que quiero llegar es que prácticamente nuestro análisis estático que hacemos, lo único que nos va a servir es para poder reducirlo al 80 o al 90% y utilizarlo como una cortante mínima que nos va a derivar a un factor de amplificación. No sirve para nada más el análisis estático de unificaciones, no, es para lo único que sirve. ¿Por qué? Porque todo el tema de verificaciones, de diseño, etcétera, lo realizamos con el análisis dinámico. ¿Listo? Ok, perfecto, chicos. ¿Alguna consulta hasta aquí que tengan? A ver, ingeniero, ¿existen casos donde se diseñe con el análisis estático? Sí, pero no para edificaciones, ¿no? Puede que, no sé, en algún tipo de otros tipos de estructuras, por ejemplo, a veces muros perimétricos, para simplificar los cálculos se hace un análisis estático. ¿En qué otro caso podría ser? He visto que a veces algunos reservorios lo hacen con el análisis estático por un tema de simplificación, a pesar que sí se puede hacer el análisis dinámico tranquilamente en reservorios e incluso en muros, ¿no? O sea, de por sí, chicos, cualquier estructura la podrías diseñar en teoría con el estático. La norma te lo permite, ¿sí? En teoría te lo permite, pero lo más adecuado sería trabajarlo siempre con el análisis dinámico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la forma de distribución de fuerzas es mucho mejor, ¿no? que el estático. Ingenierificación con un eje con desnivel respecto al otro. Ajá, paralelo. ¿Cómo se tomará la fuerza cortante en la base? Veo que en ese caso existirían dos bases. Esto sucede en casas de laderas. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, depende. Por ejemplo, puede que tú en tu primer piso tengas un desnivel de 60, 80 centímetros. Yo, sinceramente, en estos casos, idealizo mi primer nivel como si estuviera en el punto más bajo, digamos aquí, ¿no? Y todas mis columnas llegan a este punto. En este caso, yo lo haría de esa forma y no me complico la vida, ¿no? El comportamiento va a ser muy similar. Pero ponte que tengas un caso donde tu primer piso en algunas zonas llegue hasta aquí y en los demás pisos baje un poco más, ¿no? Más de metro y medio, más de 2 metros. Entonces, ¿qué tipo de amplificación utilizarías en esos casos? ¿No? Y luego vienen los demás pisos, ¿no? Ahí quieren hacer una división más. Algo así, ¿no? Entiendo más o menos algo así que te refieres, ¿correcto? Es una muy buena pregunta. Entonces, en ese caso, ¿yo qué haría? No es que voy a sacar dos factores de amplificación, vería, ¿no? Quizás sacaría un factor de amplificación aquí y un factor de amplificación aquí y me quedo con el mayor, de forma conservadora. De repente aquí me sale un factor de amplificación de 1,3 y aquí de 1,33. Ah, perfecto, le genero un factor de amplificación de 1,33 para todo, ¿no? Entonces eso podría ser, ¿no? Ya de repente si aquí te sale 1,2 y aquí 1,5, bueno, no sé, yo aquí tomaría un promedio un poquito más alto, ¿no? Quizás un promedio de 1,40 y utilizo ese factor para todo. Es criterio, ya aquí no tiene nada que ver la norma, es tomas lo que te da la norma, pero es tu criterio, ¿no? Es tu criterio. Porque con cuál te quedas, cuál sería el correcto, ¿no? De repente en este nivel tienes la gran mayoría de columnas. Ah, ya, tomo ese nivel más como referencia. Porque también puede que se dé el caso que de repente un eje nomás era más arriba y todos los demás eran más abajo.
Entonces, ponte que cuando hiciste tu comparación, ¿sí? El factor de amplificación aquí, que son casi todos los ejes, te salía 1,20, pero cuando comparaste la cortante aquí, que es solo un eje o dos ejes, ponte, te salía 1,50. Ahí no vas a tomar un promedio, ¿no? Ahí definitivamente lo que está mandando es el 1,2 y el 1,5 solo está influyendo en pocos ejes. Entonces, bueno, ahí yo tomaría 1,3, ¿no? Si te das cuenta, se acerca más al 1,2 que al 1,5. Si fuera al revés, si aquí me sale 1,5 y acá 1,2, bueno, yo tomaría 1,40, 1,42 por ahí. ¿Listo? Es criterio, ¿sí? Eso ya es criterio puro. ¿Listo? Ok, chicos. ¿Alguna consulta por ahí adicional que tengan? Ok, sigamos entonces. Vamos ahora con la siguiente verificación. Ah, no, perdón, ni siquiera la hemos terminado de hacer, ¿no? Ya entendemos la teoría, ahora vamos a ver cómo hacer la práctica. Para eso, chicos, a ver, quiero ver si les he pasado estos archivos. Denme un momento. Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. Sí, sí les he pasado, sí les he pasado. Igual aquí les muestro. Debe estar en la clase 4. Sí está. Estos archivos que se llaman espectros, ¿sí? Espectros. Lo vamos a abrir. ¿Listo? Ya que vamos a hacer esto tanto en el sistema de pórticos como en el sistema de muros. A ver, los abrimos. Estos Excel nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar a poder obtener estos factores de amplificación. Empecemos con el sistema de pórticos, ¿sí? Con el sistema de pórticos forzados. Estos datos ya se han establecido, ¿no? El factor C, zona 3, suelo S2, sistema de pórticos R0, no tenemos irregularidades por ahora, ¿sí? Ahora vámonos a esta pestaña que se llama espectro en X. Si se dan cuenta, tienen algunos datos aquí, ¿sí? Lo primero que te pide es la altura libre del edificio. Ustedes lo llenan, ¿no? 14,7 en este caso. Y te pide llenar como dato el periodo en X y en Y. Inicialmente ustedes no saben estos valores, ¿no? Le puedo poner cualquier valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos los valores verdaderos? A ver, vamos a colocar aquí el modelo en etapas del sistema de pórticos. Listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me pide mi periodo en X, ¿qué tengo que hacer yo? Ver mis modos de vibración y ver en qué modo se encuentra la mayor participación de masa en X. En este caso, claramente se encuentra en el modo 2 con un 86% de participación de masa. Y en el modo 2 corresponde un periodo de 0,528. Corrijo. Ahora en Y. En Y claramente el modo sería el modo fundamental uno, que tiene un periodo de 0,535. Ahora, me está pidiendo la cortante estática tanto en X como en y la cortante dinámica tanto en X como en Y. ¿Cómo busco esto? Show tables, structural results, story forces, me voy aquí, Story Forces, filtro el análisis estático en X1, el análisis estático en Y1,
el análisis dinámico original, que lo había creado con este nombre de ESPXX, y el análisis dinámico en Y también original, ¿sí? Este valor no tiene ninguna amplificación, ¿no? Recordemos que tenemos una combinación que se llama DriftX, la cual multiplica todos estos resultados por 0,75R, y esto únicamente lo utilizamos para hallar los drifts. Ahora, lo único que nos importa es el piso 1 y en la ubicación bottom, en la parte inferior. ¿Qué hago? Copio este dato del análisis estático en X, lo pego aquí. Copio este dato del análisis estático en Y, lo pego aquí. Copio este dato del análisis dinámico en X y copio este dato del análisis dinámico en Y. ¿Listo? Ya está. A partir de ahí, todo lo demás lo hace la hoja de cálculo. Puedo ver nuevamente estos resultados aquí. Puedo ver mi sux entre R, puedo ver el porcentaje de reducción sísmica del 80%, ya que es una estructura regular, la altura, el CT, el periodo teórico, que esto nos los brinda la norma, que sería la altura entre el valor de CT, siendo 35 para sistemas de pórticos y 60 para muros estructurales. Entonces, fíjense que mi periodo teórico se asemeja al periodo real de la estructura, ¿sí? Se asemeja. ¿Listo? Sux entre R me sale 0.126 y el K me sale 1.014. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, esto me sirve para corregir el análisis estático. ¿Cómo corrijo eso? A ver, voy a ver lo que he puesto aquí en menú Define, Load Patterns, análisis estático en X, Modify Lateral Load. Ajá, fíjense que el coeficiente C, que es el sux entre R, sigue siendo 0.126. Eso está bien, pero el factor exponente K yo le había puesto 1.017 y ahora me sale 1.014. ¿Qué tengo que hacer? Corregir. Entonces quito el candado, nuevamente menú Define, Load Patterns, análisis estático en X, este valor está bien y el factor K sería 1.014. Normalmente aquí vamos a empezar con 1, ¿no? Bueno, ahora sería 1.014. Y en Y, bueno, voy a ver en Y veo que en Y el sux entre R sigue siendo 0.126, pero el K es 1.018. Ok, le corrijo 1.018, le doy OK y vuelvo a correr el programa. Vamos a ver si esto ha cambiado en algo los resultados, ¿sí? Los resultados de las cortantes basales. Nuevamente Show Tables, nuevamente ingreso Story Forces, nuevamente me voy al piso 1, filtro nuevamente las cargas que corresponden, filtro el nivel de base y veo, ¿no? 263 está perfecto, 231 está perfecto, ¿no? No han variado los resultados de las cortantes, ¿sí? No lo han variado. Ingeniero, ¿pero podría variarlo? Sí. ¿Listo? Sí podría variarlo. ¿Cómo así? Normalmente cuando estos periodos son mayores a 0,5 segundos, este factor K se modifica. Fíjense que si yo pongo 0.45, este factor K se vuelve 1. Si pongo 1, fíjense en cuánto aumenta este factor K. Pero fíjense también que cuando este periodo es mayor a este valor del periodo corto, que es TP, ya no solo se modifica ese factor K, también se va a modificar mi espectro de respuesta. ¿Sí? Perdón, más allá de modificarse el espectro de respuesta, se va a modificar este valor del sux entre R. Fíjense, por ejemplo, aquí tenía punto 4, sux entre R es punto 126. Cuando tengo un periodo de 1, mi sux entre R es 0,75. ¿Por qué, ingeniero? No entiendo. Porque recuerden que el factor C, ¿sí? El factor C depende netamente del periodo, ¿no? Como pueden ver aquí. En este caso, como mi periodo era un segundo, ¿sí? A ver un momento, por favor. Ya. Como mi periodo era un segundo, entonces yo veo, ¿no? Mi periodo corto es 0,6, mi periodo largo es 6. Entonces estaría en el caso que mi periodo, que es un segundo, sea mayor que el periodo corto, que es TP, pero menor o igual al periodo largo, que es 2 segundos, ¿no? Que es TL. ¿Y esto dónde lo puedo encontrar? Aquí, ¿sí? Aquí.
y veo que cuando estoy en ese caso, que mi periodo esté entre TP y TL, el factor C se halla como 2,5 multiplicado por TP entre T. ¿Sí? Así de simple. Entonces, por eso es que como el C se modifica, todo este factor se modifica y puede variar, entonces habría que actualizarlo. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre es importante que cuando llenen esto, revisen y si tienen que modificar algo, lo modifican. ¿Sí? Lo modifican y tienen que actualizar aquí el análisis estático. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí que tengan? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer la verificación en el sistema de muros estructurales. Guardo esto y lo cierro, ya luego se los paso. Ahora en el sistema de muros estructurales, aquí voy a poner el proyecto del sistema de muros estructurales. Entonces nuevamente control T, me voy a análisis, resultados, structural results, story forces. Filtro piso uno, filtro, análisis estático original, análisis dinámico original, filtro el primer piso y copio aquí, ¿no? La cortante en X me está saliendo 353, la cortante en Y también, estática, la cortante dinámica me está saliendo 268 y aquí me está saliendo 278. ¿Listo? Entonces fíjense que, bueno, en este caso el sux entre R es 0.168 y el K es 1, tanto en X como en Y, ¿sí? Pero vamos a ver los periodos, ¿no? Los periodos si no han sido afectados. A ver, vamos a ir aquí a donde dice Modal Results, Modal Participating Mass Ratios. Vemos que el primer modo está relacionado a la traslación en Y, modo fundamental en Y, donde el periodo es 0.531, pero ojo, en Y, ¿no? 0.531. Y en X está relacionado a mi segundo modo, que es 0.472. Listo. Entonces veo si ha variado en algo los factores K. En X está tal cual, 0.168 y 1. Aquí por si acaso reviso. 0.168 y 1, perfecto. Ahora vamos a Y. En Y tengo 0.168 y 1.016. Ajá. Entonces, caballeros, tengo que quitar el candado, define, load patterns, modify, y aquí le pongo 1.016. Y este valor se mantiene. Le doy OK y vuelvo a correr el programa. Ok, perfecto, chicos. Entonces, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho esto, simplemente verificamos si los resultados no han variado, no deberían de haber variado, ¿no? Ya que prácticamente la variación del K es mínima. Entonces vamos a verlo aquí en Story Forces. Aquí está. Vemos, ¿no? 353 está perfecto, 268 está perfecto, ¿sí? Entonces, ya, perfecto. Ahora sí, ya hemos visto, ¿sí? Ya hemos visto que estos valores se actualizan, ¿no? Ahora vamos a ver el factor de amplificación, ¿no? Que también nos hemos olvidado de ver en el sistema de pórticos. Bueno, empecemos con el de muros. Simplemente vemos que aquí se copia el valor de la cortante estática que ya había colocado, se reduce, según el porcentaje de reducción que era 80%, se copia el análisis dinámico y luego se hace una división, ¿sí? 282 entre 268, donde me da un factor de amplificación en X para este sistema de muros estructurales
de 1.054. Y en Y, nuevamente, hace lo mismo, se copia la cortante estática, se reduce, se compara con la cortante dinámica y me da un factor de amplificación de 1.016. Entonces, para estas modificaciones de los factores de amplificación, no, sí, no, no necesitamos quitar el candado, ya que en las combinaciones podemos modificar los factores de amplificación directamente en el programa sin quitar el candado, ¿sí? Ya que, por ejemplo, ya te salieron los resultados 5, tú decirle al programa, oye, multiplícalo por 1,2, por 1,4 o por 1,6, es solo una multiplicación, ¿no? Entonces el programa no necesita volver a correrse. Listo, entonces entro de frente a Load Combinations y para eso he creado estas dos combinaciones que se llaman DIN-X y DIN-Y. Este DIN-X prácticamente es mi sismo dinámico amplificado, ¿sí? Prácticamente es mi sismo dinámico amplificado. Para eso únicamente he creado esa combinación DIN-X y DIN-Y. Entonces entro a DIN-X y veo que me sale un factor de 1.054. Le cambio, ¿sí? Simplemente le cambio. Listo. Ahora en Y veo que tenía un factor de amplificación de 1,05 y ahora es 1,02, 1,016. 1,016. Listo. Y le doy OK. Y guardo. Lo mismo voy a hacer para el sistema de pórticos, ¿no? Ya había cerrado el Excel, me parece que sí, lo vamos a volver a abrir. Aquí está, ¿no? Este es el de pórticos. Entonces vemos que los factores de amplificación en el sistema de pórticos en X me sale 0,91 y en Y me sale 0,90 y 1 también prácticamente. Ah, ingeniero, algo está mal. No. Lo que pasa es que como nuestro sistema de pórticos es muy simétrico y tiene un muy buen comportamiento que está directamente relacionado con el porcentaje de participación de masas altísimo en ambas direcciones, lo que pasa es que cuando ya tu estructura tiene un comportamiento casi simétrico, casi perfecto, sencillo, la cortante dinámica ya se suele acercar más a la cortante estática. Entonces, en este caso, fíjense que mi cortante estática es 263, reducida al 80% es 210, pero mi cortante dinámica es 231. Entonces, no es que ahora voy a reducir, ¿sí? Y el factor de amplificación lo voy a poner 0,91. Estaría reduciendo la cortante dinámica, ¿sí? No tiene sentido. ¿Listo? Entonces, cuando los valores sean menores a 1, simplemente utilizamos 1, ¿sí? Nada más. ¿Correcto? Ok, chicos, y eso es todo, ¿no? Entonces, en el caso del sistema de pórticos, veamos los factores de amplificación. Deberían de ser de 1, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí 1. No necesitamos quitar el candado y aquí también en Y 1. Listo, con eso ya hemos acabado estos factores de amplificación. Listo, chicos. Ya para terminar estos chequeos, vamos a verificar la irregularidad torsional. Empecemos por el sistema de pórticos para verificar si existe irregularidad torsional o no. Me voy a Control T, me voy donde dice desplazamientos, Story Max Average Drifts. Me voy aquí nuevamente, voy a agrandar esto. Voy a filtrar primero el sismo dinámico original en X, ESP XX máximo. Filtro la dirección X, X con X, ¿no es cierto? Y tengo que asegurarme que todos estos ratios sean menores a 1,30 en caso no quiera que exista irregularidad torsional. Ingeniero, ¿qué pasa si alguno de esos valores me sale 1,35? Caballeros, ¿qué tienes que hacer? Bueno, irte a tu Excel, cambiar aquí que tienes una irregularidad torsional en planta de 0,75. Eso va a cambiar a tu espectro, va a cambiar a tu análisis estático, va a cambiar a tu factor de amplificación del drift, tanto en X, también va a cambiar el factor de amplificación del sismo dinámico en X, cambia un montón de cosas. Todo lo que esté relacionado a el SUX entre R, que sería el análisis estático dinámico,
todo lo relacionado a la amplificación de los drips, del sismo dinámico, ¿sí? Todo lo que esté relacionado tenemos que actualizarlo, actualizarlo y actualizarlo. ¿Sí? Entonces es por ahí un proceso complicado cuando a veces no supones irregularidades desde un comienzo, ¿correcto? Ok, entonces vemos que en este caso ningún valor sobrepasa 1.30, así que estamos recontra bien. Ahora simplemente cambio dirección en Y, filtro el sismo dinámico en Y original, Y con y veo nuevamente que ningún valor sobrepasa 1.30. No tengo irregularidad torsional en este sistema de pórticos. Ahora me voy al sistema de muros. Ok, y veo que en el sistema de muros me voy al menú Display, Show Tables, Displacement, Story Max Average Drips. Veo, no, aquí todos los pisos. No, perdón, esto no es, aquí está. Sí, filtro el análisis dinámico en X, original, dirección X, y veo que, ajá, fíjense que aquí los valores ya están siendo más altos, pero a pesar de todo no sobrepaso en ningún caso el 1.30, no tengo irregularidad. Y en Y, ¿sí? Veo que en Y tengo valores mucho menores incluso a 1.03. Entonces ni siquiera llego por nada del mundo al 1.30. Entonces verifico que también en el sistema de muros estructurales tampoco tengo irregularidad torsional. Listo, chicos. Básicamente, esos serían todos los chequeos. Bueno, luego tendrían que ustedes que verificar las demás irregularidades estructurales como lo hemos visto en la parte teórica. ¿Listo? ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí? Ok, chicos, todo claro. Perfecto, entonces vamos a tomar un pequeño descanso, ¿sí? Antes de continuar. ¿Listo? Son 9:05. ¿Les parece si regresamos 9:14? ¿Sí? 9:14 estamos de regreso. ¿Listo? Ok, perfecto. 9:14 regresamos.
Ok, chicos, regresamos. Entonces, vamos a ver ahora el capítulo, el módulo 6, diseño de vigas. ¿Sí? Tenemos los siguientes puntos: tipos de falla en elementos sometidos a flexión, esfuerzos de vigas, esfuerzos en vigas sometidas a flexión, la falla balanceada, la cuantía mínima y máxima, fórmulas de diseño, consideraciones adicionales de diseño por flexión, diseño por corte y requisitos para vigas resistentes a fuerzas laterales. ¿Listo? Aquí está bien, perfecto. Listo, empecemos con tipos de falla en elementos sometidos a flexión. Prácticamente tenemos tres tipos de falla, ¿no? La falla por tensión, la falla por compresión y la falla balanceada. La falla por tensión es la falla que esperamos, la cual nos va a producir una falla dúctil. El acero fluye, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que el acero fluya, que el acero falle. Y el elemento exhibe una falla dúctil. Se aprecian grandes deflexiones y rajaduras, como fallas que avisan, ¿no? Por así decirlo, antes del colapso, lo cual alerta a los usuarios acerca del peligro inminente. Estas secciones son llamadas también subreforzadas, ¿sí? Subreforzadas. Luego tenemos la falla por comprensión. Esta es la falla por compresión. Esta es la falla que queremos evitar. El acero no tiene oportunidad de fluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque colocan demasiada cantidad de acero. Entonces, por eso es que también es importante tener conocimiento de esto. No siempre colocar una cantidad de acero excesiva, ¿sí? Es lo más adecuado, resulta siendo lo más adecuado. No. ¿Podemos colocar un poquito más de lo solicitado? Sí, pero no en exceso. Porque cuando colocamos en exceso, el acero nunca falla, el acero va a resistir lo que sea, pero lo que falla es el concreto, ¿sí? Y el concreto falla repentinamente, se produce una falla frágil. Estas secciones son llamadas sobre reforzadas. La resistencia de una sección sobre reforzada definitivamente es mayor que la otra subreforzada de dimensiones similares. Sin embargo, la primera no tiene un comportamiento dúctil y el tipo de colapso no es conveniente. En el diseño se evita este tipo de falla. ¿Sí? Entonces hay que evitar colocar acero excesivo, ¿sí? En los elementos en general, y bueno, aquí hablando de vigas. Y finalmente tenemos la falla balanceada, que es una falla idealizada, ¿no? Que se produce cuando el concreto alcanza la deformación unitaria última de 0,03 simultáneamente al inicio de la fluencia del acero. La falla es frágil y no deseada, ¿no? Pero bueno, esta falla balanceada nos va a servir para poder obtener valores de la cuantía máxima. Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de deformaciones para los diversos tipos de fallas en flexión. En la sección controlada por tracción, que es lo que queremos, pueden ver que la deformación unitaria del acero es mayor al límite que es 0.0021, ¿no es cierto? Ya pasamos este valor, por lo tanto el acero falla, ¿sí? Y el concreto tiene su valor de 0.003. En la falla controlada por compresión, vemos que la deformación unitaria del acero es menor a 0.0021, por lo tanto el acero no falla, lo que falla es el concreto. Y finalmente tenemos la falla balanceada, donde se produce la deformación unitaria del concreto, 0.003, y la del acero es igual a su deformación unitaria máxima, ¿no? Que es 0.0021. Podemos ver, ¿no? Tenemos aquí un diagrama de momento curvatura que en una sección subreforzada, ¿sí? Podemos ver claramente que cuenta con un momento resistente relativamente bajo, pero fíjense en el tremendo rango de ductilidad que tenemos, ¿correcto? A gran diferencia de la sección sobrereforzada, que tiene un momento nominal mucho mayor, mucho más alto. Pero miren su rango de ductilidad, nada. Y podemos ver también la sección balanceada, que bueno, también tiene un momento resistente bastante alto, pero nuevamente su rango de ductilidad es prácticamente nulo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos va a mandar nuestra filosofía de diseño? Es a tratar de tener, bueno, a generar secciones subreforzadas, ¿no? Donde el acero falle antes que el concreto y tengamos fallas dúctiles. Ahora vemos esfuerzos en vigas sometidos a flexión. Tenemos aquí unos esfuerzos en una sección rectangular.
podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos, si aquí tenemos la cantidad de acero, vamos a tener una zona sometida a tracción y una zona sometida a compresión. La zona compresión tiene una deformación, bueno, tiene una configuración de sus esfuerzos de esta forma, ¿sí? Media rara, pero para esto, para darle una geometría conocida, se utiliza el rectángulo de Whitney, ¿no? Que es como un rectángulo equivalente. Y se le da a este un ancho de 0,85 el valor del F'C. De ahí sale ese 0,85 tan famoso, ¿no? El valor de la altura, ¿sí? Porque esta distancia C sería la distancia del eje neutro a la fibra comprimida más lejana, ¿sí? Este valor de A simplemente es el mismo valor de C, pero reducido, ¿sí? Reducido por un factor beta que depende del F'C. Finalmente, la fuerza de tracción va a ser igual a el acero colocado, ¿sí? Este acero colocado, multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero, 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, y la fuerza de compresión, ¿sí? Vemos que es 0,85 F'C multiplicando a B por A, ¿no? Que es prácticamente toda esta área. ¿Listo? A partir de aquí podemos hacer igualdades, podemos hacer momentos y vamos a obtener las demás fórmulas. Para la falla balanceada, bueno, a partir de esta figura simplemente hacemos una igualdad, despejamos, ¿sí? Despejamos el valor del C balanceado y el valor de la cuantía balanceada nos sale 0,85 F'C por beta dividido entre Fy multiplicado por 6.000 entre 6.000 más Fy. Eso, bueno, ya lo recordamos un poco de lo que se ha visto en la universidad. La cuantía mínima y máxima, según la E060, es 0,8 raíz de F'C entre Fy de B por D. Según el ASI es 0,7 raíz de F'C entre Fy de B por D. Nunca este valor debe ser menor que 14,1 entre Fy de B por D. Y la cuantía máxima se limita al valor del 50% de la cuantía balanceada para zonas sísmicas y 75% para el resto de zonas. Las fórmulas de diseño, tenemos las fórmulas tradicionales, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula tradicional? Hay que obtener el valor de A. Fíjense, chicos, que si paso esto al otro lado, tendría 0,85 F'C por B por A es igual a S por Fy. ¿De dónde sale esto? Sale de aquí, ¿no es cierto? Sale de esta igualdad, ¿sí? La fuerza de tracción que va hacia la derecha tiene que ser igual a la fuerza de compresión. 0,85 F'C de B por A es igual a S por Fy, que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? 0,85 F'C de A por B es igual a S por Fy. Solo que aquí estamos despejando el valor de A. Ahora, vamos a hallar la cantidad de acero. Para hallar la cantidad de acero podemos hacer sumatoria de momentos en cualquier zona, en tracción o compresión. ¿Listo? Y nos sale lo siguiente. El momento último, bueno, por 10 a la quinta en este caso, ya que el momento último lo estoy colocando en tonelada metro, ¿listo? Va a ser dividido entre el factor phi por Fy multiplicado por D menos A medios. ¿Listo? De esta forma podemos hallar la cantidad de acero necesaria. ¿Sí? ¿Qué datos entonces tenemos y qué datos necesitamos? Esta cantidad de acero es incógnita, ¿no? No la sé. Fy sí lo tengo, 4.200. El Fc también lo debería tener. Normalmente va a ser 210, 280. La base depende de la geometría de la viga. Se supone que ya la obtuve con un predimensionamiento, tanto la base como la altura. Ya lo tengo. Nuevamente, este valor de AS, sí, este valor de A también es una incógnita. Este valor de S sigue siendo la misma incógnita de arriba. El momento es un dato que proviene del análisis estructural. El phi de flexión es 0,9, el Fy lo tengo, el peralte efectivo lo tengo, y nuevamente este valor de A es una incógnita. Entonces, si se fijan en estas dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, ¿sí? Tengo dos incógnitas, pero si se fijan, en este caso, la cantidad de acero depende de A
y en la fórmula de abajo el A depende de la cantidad de acero. Entonces, en este tipo de casos, quizás ustedes recuerdan un poco lo que han visto en la universidad, se hace una especie de iteración, ¿no? Una interacción hasta que los valores coincidan. Se propone una cantidad de acero, se halla este valor, se reemplaza, se obtiene este valor de AS y se itera hasta que estos valores de acero se parezcan, ¿correcto? Esa es la fórmula tradicional. Fíjense las unidades, el momento último siempre lo vamos a dar en tonelada metro, ¿sí? Que es más fácil trabajarlo de esa forma. El valor de A en centímetros, peralte efectivo en centímetros, el FC en kilogramos centímetro cuadrado, la cantidad de acero en centímetros cuadrados, FY en kilogramos centímetros cuadrados. ¿Listo? Ok, chicos. Y ahora pasamos a la fórmula práctica. ¿Listo? A la fórmula práctica. Y esta fórmula práctica, ¿sí? Lo que hacemos es despejar el valor de A. Y este valor de A es igual a D menos raíz cuadrada de D cuadrado menos 2 veces MU por 10 a la quinta, dividido entre el phi de flexión por 0,85 F'C por B. Si se dan cuenta, todos estos datos lo tenemos. Peralte efectivo lo tenemos, momento lo tenemos, phi lo tenemos, fc lo tenemos, beta lo tenemos. Puedo obtener el valor de A. Y luego lo reemplazo aquí. Tengo momento, tengo phi, tengo fy, tengo d, y ahora tengo el valor de A. Puedo hallar la cantidad de acero. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar estas fórmulas que es una fórmula práctica para hallar la cantidad de acero más rápido. Algunas consideraciones adicionales, ¿sí? Están relacionados a momentos resistentes. ¿Qué nos dice la norma? Para el sistema de muros estructurales su dual tipo 1, la resistencia a momento positivo en la cara del nudo, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo una viga, un tramo de viga, que lo voy a dividir en la cantidad de acero del extremo izquierdo. ¿Sí? Le voy a poner que tiene un acero de 20, una cantidad de acero de 20 centímetros cuadrados. Acá también. Aquí le voy a poner 22. ¿Sí? 22. Aquí le voy a poner 15. Y aquí le voy a poner 4, 4, que es como un acero mínimo, por así decirlo. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que un tercio de la resistencia a momento negativo provista en dicha cara. Esta cantidad de acero colocado, ¿sí? Vamos a suponer que este es un acero colocado. El acero colocado te puede derivar al momento resistente, ¿sí? Al momento resistente definitivo. ¿Listo? Que definitivamente este momento resistente tiene que ser mayor al momento último, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? La resistencia a momento positivo en la cara del nudo. Solo tenemos dos casos, en este caso y en este caso. Nos dice que deben ser mayores que un tercio de la resistencia a momento negativo provista en dicha cara. Entonces, nosotros lo estamos viendo con cantidad de acero. 20 entre 3 es 7. ¿Este valor es menor que 7? Sí. ¿Qué significa? Que ya no puedo utilizar este valor de 4 que me había salido con el diseño por flexión con un acero mínimo, sino ahora como mínimo tengo que utilizar un valor de, bueno, sería 6,67 centímetros cuadrados, como mínimo porque es un tercio del acero colocado de 20. Y en el lado derecho sería 22 entre 3, 7,33. Entonces, este valor ya no lo considero y considero ahora 7,33 centímetros cuadrados. ¿Listo? Aquí me está hablando de la resistencia a momento positivo en los extremos. Luego que nos dice, la resistencia a momento negativo y positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento deben ser mayores a un cuarto de la máxima resistencia a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nodos. Entonces, ¿qué me dice aquí? Lo primero que me dice es, ok, detecta el mayor momento en la cara de los nodos. ¿Sí? En este caso, puedo detectar la mayor cantidad de acero, que es 22. Segundo, en ningún lugar de la viga, ¿sí? La cantidad de acero o el momento resistente va a ser menor que un cuarto del máximo de este valor. 22 entre 4 es 5,5 centímetros cuadrados.
¿Qué significa que aquí tampoco voy a utilizar 4? Aquí voy a utilizar 5,5 centímetros cuadrados. Y listo, estamos cumpliendo con todas las otras condiciones porque este valor no es menor que 5,54 y este valor tampoco es menor que 5,54. Entonces son algunas consideraciones que tiene la norma con valores mínimos para que no haya una gran diferencia entre un valor positivo y un valor negativo, ¿no? Una diferencia abismal, ¿ok? Para el sistema de pórticos es exactamente igual. La diferencia es que la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad. Entonces ya no va a ser 7, sino sería 10 u 11, ¿no es cierto? En el caso de los momentos negativos con los que hemos estado contando. Entonces te dice que la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. La resistencia a momento negativo positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento no debe ser menor que un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionado en la cara de los nodos. Esto es lo que nos dice la norma peruana. ¿Listo? La diferencia con el ASI es muy parecido, de hecho. Porque si ustedes se fijan en el manual del ETAPS, que se basa en el ASI 31814, al menos la versión 16 que yo utilizo, aquí te dice, Being Minimum Moment Override Check No Requirement. Prácticamente es cantidad de momento mínimo en zonas donde no requiere tracción. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven aquí Intermediate Moment Frames, este Intermediate Moment Frame se refiere más que todo a un sistema de muros estructurales. ¿Listo? Que sería nuestro caso de aquí. Y aquí, si se dan cuenta, nos dice lo siguiente, momento positivo en el extremo mayor o igual a momento negativo del extremo. Lo mismo que nos habla aquí, ¿no? No debe ser menor que un tercio de la resistencia en momento negativo provisto en dicha cara. Ahora, span, que es en el resto de secciones, según la norma peruana debe ser mayor a un cuarto. Según la normativa americana te permite que sea mayor al menos a un quinto del máximo momento positivo y negativo en toda la viga. ¿Listo? Te permite eso. Y la diferencia con el sistema de pórticos es que aquí sí es igual, ¿no? Momento positivo mayor que un medio al momento negativo del extremo, lo mismo que dice aquí, y momento positivo en cualquier zona o momento negativo en cualquier zona debe ser mayor un cuarto al máximo del momento positivo y negativo, ¿no? Que es lo que dice aquí, no menor que un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionado en la cara de los nudos. ¿Listo? A lo que quiero llegar, chicos, es que incluso este proceso, que lo podemos hacer cumpliendo la normativa peruana, es muy similar, prácticamente el mismo en la normativa americana. ¿Listo? Entonces, vamos a llegar a la conclusión que el diseño por flexión de vigas puede ser utilizado directamente desde el ETAPS. Es lo único que vamos a utilizar directamente desde el ETAPS. Ok, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Ok, perfecto. Pasamos ahora al diseño por corte convencional de las vigas, ¿sí? Recordemos un poco algunos conceptos. La resistencia nominal total, ¿sí? A corte, resistencia nominal al cortante, se va a llamar V sub N, resistencia nominal al cortante. La demanda, lo que nos sale del análisis estructural, ¿sí? Digamos, nuestro diagrama de fuerza cortante, esta demanda sería considerado como la cortante última, ¿sí? Recordemos que la norma nos permite, ¿sí? A una distancia de, o ya hallar este valor de BU, que sería BU sub D, y con este valor diseñar, ¿sí? Nosotros vamos a hablar ahora exclusivamente de esta cortante última, pero repito, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con esta cortante última sub D. ¿Listo? Que simplemente es el valor de la cortante a una distancia D de la cara de la columna. Listo. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice? Bueno, el diseño por corte. En la resistencia nominal, dentro de la resistencia nominal total, tenemos la suma de la resistencia nominal a corte brindada por el concreto y la resistencia nominal a corte brindada por el acero.
La resistencia nominal a corte brindada por el concreto es VC y la del acero es VS. Recordemos un poco la fórmula de la resistencia nominal a corte brindada por el concreto, que es igual a 0,53 raíz de F'C de B por D. Si se dan cuenta, esta fórmula depende netamente de la geometría. Y luego tenemos la resistencia a corte brindada por el acero, es decir, por los estribos, donde tenemos A sub V, que es igual a la cantidad del número de ramales, ¿sí? Número de ramales multiplicado por el área del acero del estribo. En una viga normalmente vamos a utilizar 8 milímetros, 3 octavos, 12 milímetros o media pulgada. Pongamos que utilizamos 3 octavos, el número de ramales siempre va a ser 2 en vigas o normalmente, ¿no? Porque este sería nuestro estribito. Entonces, sea la cantidad de acero que tengas, normalmente solo vas a utilizar un estribo. ¿Listo? Número de ramales 2 y el diámetro del área del acero del estribo, que sería 3 octavos, sería 0,71. Por lo tanto, este valor te va a salir 1,42 centímetros cuadrados. Ya tengo este valor, tengo FY, tengo el peralte efectivo, lo que no tengo es S y lo que no tengo es VS. Uy, ingeniero, ¿y ahora cómo llego a despejar? Bueno, ¿qué hago? Despejo primero, voy a despejar el valor de S, que es el espaciamiento, que es para lo que vamos a diseñar. Este espaciamiento tiene que ser menor o igual al A sub V por FY por D entre VS. De ahí el único dato que me falta es el VS. ¿Cómo obtengo eso? Fácil. Si ustedes aquí ya tenían que Bn es igual a Bc más Bs, ¿qué hago si despejo Bs? Sería Bn menos Bc. ¿Listo? Y con esta resta sencilla, ¿sí? Con esta resta sencilla, puedo obtener el valor de Vs, reemplazarlo aquí, bueno, más que todo aquí, y obtener el valor del espaciamiento. ¿Listo? Aquí algunas consideraciones adicionales en el diseño por corte convencional. Tenemos tres casos. El primer caso es que cuando tu cortante última sea pero tan pequeñita que incluso la resistencia a corte brindada solo por el concreto y reducida a la mitad es mayor que esta demanda, es decir, que es una demanda pequeñísima, no se necesita refuerzo por corte, en teoría. ¿Listo? Cuando tu cortante última se encuentre entre la resistencia a corte brindada por el concreto dividida entre 2 y la resistencia a corte brindada por el concreto, ya aquí empieza a elevarse un poquito los valores, pero a pesar de eso, fíjense que esto nos está diciendo que la resistencia a corte brindada por el concreto sigue siendo mayor a la cortante última, ¿sí? Todavía no necesitamos un aporte del estribo, pero bueno, a pesar de esto, en el caso 2, la norma te dice que el área de acero del estribo mínimo debe tener el valor de 3,5 BB doble multiplicado por S entre F y E. Y en esos casos que vas a utilizar estribos, el espaciamiento máximo de estribos será el mínimo entre D medios y 60. ¿Listo? Finalmente tenemos el caso 3, que sería el caso más común, que es cuando nuestra cortante última ya obtiene valores altos y es mayor que la resistencia a corte brindada por el concreto. Entonces, como la resistencia a corte brindada por el concreto no es suficiente, se apoya de la resistencia a corte brindada por el acero. Ahora, de aquí tienes tres subcasos. Cuando VS es menor que 2 veces la resistencia a corte brindada por el concreto, nuevamente el espaciamiento máximo de frente es el mínimo de D medios y 60. Cuando tu resistencia a corte brindada por el acero esté entre 2 veces la resistencia a corte del concreto y 4 veces la resistencia a corte del concreto, aquí, bueno, preocupémonos un poquito, ¿no? Pero básicamente hay que cumplir la condición que el espaciamiento máximo sea el mínimo de D cuartos y 30 centímetros. Finalmente, cuando esta resistencia a corte brindada por el acero es tan, pero tan alta, simplemente no se permite. ¿Qué hay que hacer? Lo recomendable ahí es o aumentar el F'C o aumentar el peralte de la viga. ¿Sí?
prácticamente aumentar el peralte de la viga y por ahí también puedes aumentar el ancho, ¿no? Para que algunos valores de la resistencia a corte brindada por el concreto, del concreto aumenten, por lo tanto VS disminuye. Otra podría ser cambiar el diámetro del estribo, quizás a media pulgada, no lo sé. ¿Listo? Pero bueno, eso ya son algunas posibles soluciones. La mejor solución sería aumentar el peralte de la viga. ¿Listo? Ok, chicos. ¿Alguna consulta hasta aquí que tengan? Ingeniero, y en el primer caso, ya que no necesito refuerzo por corte, ¿cuánto sería el mínimo? Porque la longitud de corte sería 2H, ¿no? Porque esa longitud de corte sería 2H, ¿cómo así? No entiendo. No, o sea, en este caso, en teoría, tu viga no necesitaría ningún estribo en toda la longitud, ¿sí? Pero lo que pasa es que estas consideraciones que estamos viendo, chicos, son consideraciones generales para el diseño por corte. Ya cuando pasemos a diseño por corte con consideraciones sísmicas, vamos a ver que todo esto prácticamente no sirve, ¿sí? Pero bueno, son como los mínimos de los mínimos, por así decirlo. Ya menos de esto no puedes, ¿sí? Porque ya prácticamente todo esto es mucho más crítico cuando hagamos el diseño por corte con consideraciones sísmicas. Y en teoría casi todas tus vigas van a tener un diseño por corte con consideraciones sísmicas, ¿no? Estos criterios podemos considerarlo para vigas chatas, quizás, no lo sé, ¿sí? Pero ya serían casos que tengas una cortante demasiado pequeña. Todo claro, Inge. Perfecto, chicos. Perfecto. Entonces sigamos para culminar la clase de hoy. Requisitos para vigas resistentes a fuerzas laterales. Ahora sí, vamos a ver el diseño por corte con consideraciones sísmicas. ¿Listo? ¿Qué nos dice la norma? Requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. ¿Sí? Ojo, chicos, que esta división de duros, de estructural y dual tipo 1 o pórticos y dual tipo 2 es porque esto se encuentra dentro de la norma E060, que está muy relacionado a la norma de la E030 del año 2006, si no me equivoco. Entonces, por eso es que está tan desactualizado en los sistemas estructurales. Ustedes enfóquense en lo siguiente. Enfóquense que los sistemas estructurales se basan ahora en lo que dice la normativa E030 de diseño sismo resistente. Y cuando quieran utilizar alguna de las dos opciones, simplemente cuando tengan muros estructurales, utilicen 21.4. Y cuando tengan pórticos, ¿sí? O dual, simplemente pórticos o dual, utilicen 21.5. ¿Listo? Así de simple, no nos compliquemos más. Ok, entonces, ¿qué nos dice 21.4.3? La fuerza cortante de diseño BU, ¿sí? Que es la cortante última con la cual vamos a diseñar la viga, que resistan efectos sísmicos, no debe ser menor, ojo con esto, que el menor valor obtenido de A y B. Y ahí yo les aseguro que muchos se olvidan incluso hasta de A, pero muchos se olvidan también de considerar el punto B. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice cada punto. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos que la suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales. A ver, ahí tenemos alguna consulta. Ok, no. ¿Qué nos dice el punto A? ¿Sí? Lo que vamos a hallar ahora, chicos, es la cortante última sub A. ¿Listo? Voy a abrirles aquí otra imagen. A ver, denme un momento para que se entienda mejor. La tengo por aquí. Listo, aquí está. Lo vamos a separar para que se entienda mejor. ¿Sí?
Cualquier cosa, chicos, me avisan, ¿sí? Si quieren que repita algo. ¿Listo? Ya, vamos a verlo de forma gráfica para entenderlo bien. Listo, entonces vamos a ver primero BU sub A. La suma del cortante asociado. Ya nos está hablando que dentro de BU sub A, dentro de esta cortante ya hay una suma incluida. Ok. El primer valor está relacionado con el desarrollo de los momentos nominales del elemento en cada extremo restringido de la luz libre. Ok, primera parte, ¿sí? Vamos a llamar a esto primera parte. Primera parte que está por aquí. ¿Listo? Fíjense que nos habla de los extremos. Yo voy a dibujar aquí un rectangulito en el extremo izquierdo y un rectangulito en el extremo derecho. ¿Listo? Nos está hablando de dos extremos. Segundo, nos habla de momentos nominales. Entonces, voy a hacer un corte, ¿sí? Voy a hacer un corte, simplemente un corte a A en el extremo izquierdo y un corte BB en el extremo derecho. Y estos cortes los puedo visualizar aquí abajo, ¿no es cierto? Mi corte AA, fíjense que tiene una cantidad de acero superior que lo llamo AS1, una cantidad de acero inferior que lo llamo AS2. En el lado derecho tengo una cantidad de acero arriba que lo llamo AS3 y una cantidad de acero abajo que lo llamo AS4. Ingeniero, AS1 va a ser igual a AS3 y AS2 siempre va a ser igual a AS4. No, puede ser totalmente diferente. Puede que AS1, como es un extremo, tenga un refuerzo adicional por aquí y tenga 5 barras de 5 octavos. A AS3 le vamos a colocar 3. Puede que AS2, no sé, tenga un momento positivo inclinado hacia el lado izquierdo y tenga 3 varillas de 5 octavos y AS4 únicamente tendría 2 varillas. Entonces, si se dan cuenta, no tiene nada que ver siempre AS1 con AS3 y AS2 con AS4. Cada uno de estos valores son independientes, pero necesitan la cantidad de acero real. ¿Qué significa esto? Que siempre que yo quiera hacer un diseño por corte con consideraciones sísmicas, previamente tengo que haber realizado mi diseño por flexión definitivo. ¿Sí? Para a partir de ahí extraer la cantidad de acero real que tiene esas vigas. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, estas cantidades de acero sabemos que me generan un momento resistente, ¿no es cierto? El momento resistente es igual al momento nominal entre el factor multiplicado por el factor phi de flexión. Bueno, aquí la norma nos está hablando únicamente de momentos nominales, ¿sí? De momentos nominales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que con cada uno de estos aceros reales voy a hallar 4 momentos nominales. Momento nominal 1, 2, 3 y 4. Luego, voy a tener en consideración lo siguiente. Cuando yo voy a dibujar un portiquito aquí, ¿sí? Un portiquito simple. Cuando un sismo viene de izquierda a derecha, el diagrama de momento flector del pórtico suele ser de esta forma. Es decir, la zona que se está activando, por así decirlo, de la viga es en el extremo izquierdo, en el lado inferior, y en el extremo derecho, en el lado superior. Ahora, si yo acá idealizo mi tramo y quiero generar estos dos momentos en los extremos, los momentos ¿en qué sentido serían? Serían en el sentido horario para el momento nominal 2 y para el momento nominal 3 también sería en el sentido horario. Esto que ustedes ven aquí ya hasta acá, sismo de izquierda a derecha, los momentos nominal 2 y momento nominal 3 que se encuentran en el sentido horario son los que se activan. Acá está mi idealización de la viga, que es un tramo. Esta viga, yo me imagino que aquí puede tener dos apoyos, ¿sí?
y prácticamente es una viga simplemente apoyada con dos extremos, o en dos apoyos extremos, dos apoyos en los extremos y con dos momentos en los extremos también, ¿sí? Con dos momentos en los extremos también. La única forma de que existe equilibrio, ¿sí? Ya que vamos a hacer estática aquí, la única forma que existe equilibrio, si estos dos momentos me están generando un momento mayor en el sentido horario, este par de fuerzas debería de generarme un momento en el sentido antihorario. Y la única opción, chicos, la única opción posible es que la cortante 2 sea hacia abajo y la cortante 3 sea hacia arriba. Eso no se puede cambiar. Es la única forma que tenemos para generar equilibrio. Entonces, simplemente por estática podemos obtener el valor de la cortante 2 y de la cortante 3, ¿correcto? Ahora, eso es en el sismo de izquierda a derecha. En el sismo de derecha a izquierda es lo mismo, pero al revés. Los momentos nominales que se activan son la de la 0,1 y la de la 0,4, generando momentos nominales en el sentido antihorario, momento nominal 1, momento nominal 4. La única opción para que exista equilibrio es que la cortante 1 sea positiva y la cortante 4 sea negativa. Genero aquí mis diagramas de fuerza cortante del sismo de derecha a izquierda, veo que tengo cortante hacia arriba, no tengo nada, cortante hacia abajo, me genera una cortante total positiva, ¿sí? Una cortante positiva en todo este lado. Y en el lado derecho tengo cortante negativa hacia el lado derecho y luego hacia arriba. Entonces veo que en general su diagrama de fuerza cortante es negativo, ¿sí? Su diagrama de fuerza cortante es negativo. Y listo, viéndolo numéricamente hablando, la cortante 1 es igual a la cortante 4, que es igual a la suma de momentos nominales dividido entre la luz libre. La cortante 2 es igual a la cortante 3, que sería igual a la suma de los momentos nominales dividido entre la luz libre. Sigamos. Entonces, fíjense que ya hemos obtenido aquí valores de cortantes para ambos casos, ¿sí? Ya hemos desarrollado toda esta primera parte que es el cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales del elemento en cada extremo restringido de la luz libre. Vamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice, y el cortante isostático calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Eso es más fácil. Nuevamente idealizo mi tramo de viga. Voy a hacer un metrado de cargas, considerando la carga muerta, ¿sí? Y la carga viva. Listo. Tengo que hacer un metrado de cargas a la viga, ¿sí? Es decir, la losa le va a transmitir a esta viga, tengo que colocar todas las cargas que se tenga. Y a partir de esto, si es que toda la carga únicamente sí y solo sí, toda esta carga es uniformemente distribuida, entonces podría obtener la cortante izquierda y la cortante derecha por estática. ¿Cómo? Multiplicando la carga última W multiplicado por la luz libre dividido entre 2. ¿Sí? En este caso, la cortante izquierda y la cortante derecha son iguales. Ojo, chicos, esto no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque en la vida real puede que tú tengas mayor carga de un tabique en una zona, una carga puntual en otra. Entonces, esto, chicos, ya no sirve. ¿Sí? Esto ya no sirve. En esos casos, ¿no? Que tenga carga puntual, mayor carga distribuida, ya tengo que generarlo de otra forma. ¿Sí? Tengo que ver cómo generar los resultados de otra forma. Pero a lo que quiero llegar es que ustedes pueden obtener esta cortante izquierda y esta cortante derecha de forma independiente. No tienen que depender de esta fórmula, ¿sí? Simplemente esta fórmula es como una guía para un caso casi general, ¿listo? Y si genero el diagrama de fuerza cortante de todo esto, tengo cortante positiva abajo y cortante negativa, ¿sí? Entonces como que está, bueno, está distribuido casi mitad-mitad, ¿listo? Finalmente voy a generar un envolvente de diagrama de fuerza cortante. ¿Cómo así? Fíjense que primero voy a ver el caso del sismo de derecha-izquierda, ¿sí? Este sismo de derecha-izquierda que me genera la cortante última y 4, le tengo que sumar, ¿sí? El efecto de las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Entonces, por ejemplo, tengo que mi cortante 1 es positiva, ¿sí? Si la cortante izquierda es positiva
y yo voy a sumar estos valores, positivo, positivo, me va a dar un valor positivo alto, ¿no es cierto? Que es justo lo que tenemos aquí, cortante izquierda más cortante 1. Luego, en el mismo caso del sismo de derecha-izquierda, en el lado derecho tengo la cortante 4, ¿sí? Que también está obteniendo un valor positivo. Y en el lado derecho tengo una cortante derecha, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar es que la cortante derecha es mayor que la cortante 4, ¿no es cierto? La cortante derecha es mayor que la cortante 4. Entonces, en ese sentido, si la cortante derecha es un signo negativo y es mayor que la cortante 4, el resultado sería una cortante un poquito pequeña, ¿sí? Un poquito baja, donde obtengo que numéricamente hablando la cortante derecha menos la cortante 4. Lo mismo hago para el sismo de izquierda a derecha, a la cual también le voy a sumar las cargas de gravedad amplificadas. En el sismo de izquierda a derecha tengo cortante 2 negativa, tengo cortante izquierda positiva, por lo tanto me sale un valor positivo más pequeño. Y en el otro lado tengo cortante 3 negativa, cortante derecha negativa, negativo con negativo se suman, ¿sí? Y tengo un valor negativo más alto. Finalmente, tengo los dos resultados más altos. Voy a partir con mi diseño a partir del resultado mayor. Entonces, todo lo que hemos hecho, chicos, simplemente es, por ejemplo, si aquí me salió 30 y aquí me salió 32, todo lo que hemos hecho es para que simplemente coloquemos que mi cortante última es 32. ¿Listo? Se quedan con el mayor de estos valores. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Ahora ya para acabar, algo bastante olvidado es la parte B. ¿Sí? Todo lo que hemos hallado es para poder hallar la cortante última sub A. La cortante última sub B, que muchas veces es olvidado, pero es necesario hacerlo para sistemas de muros estructurales, es que el cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga de diseño de 923 con un factor de amplificación para los valores de sismo de 2.5. Es decir, yo tenía 5 combinaciones, ¿no? Las originales. Combinación 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me propusieron cambiar, bueno, perdón, ahí se propuso cambiar que la combinación 2 y 3 sea 1, 4 la carga muerta más 1, 7 la carga viva. Y la combinación 4 y 5 es 0,9 la carga muerta más, la combinación 1 sería 1,4 la carga muerta más 1,7 la carga viva. La combinación 2 y 3 es 1,25 la carga muerta más la carga viva más el sismo en X para la combinación 2 y en Y para la combinación 3. Y aquí sería 0,9 la carga muerta más el sismo en X, lo mismo, ¿sí? O para la combinación 4 y el sismo en Y para la combinación 5. Entonces, esas son las combinaciones que nosotros creamos normalmente. Lo que vamos a hacer es sacarle una copia a la combinación 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Le ponemos el nombre que nosotros deseemos. Puedo ponerle combinación 2', 3', 4', 5'. ¿Sí? Simplemente son copias, ¿ok? Y la única diferencia es que aquí te dice que el factor de amplificación del sismo sea 2.5. Entonces aquí utilizo 1,25 la carga muerta más la carga viva más 2.5 veces el sismo en X o en Y. Y la 4 y la 5 sería 0,9 de la carga muerta más 2.5 veces el sismo en X o el sismo en Y. Y a partir de aquí genero una envolvente prima que va a contener solo la combinación 2, 3, 4 y 5, y a partir de ahí me quedo con el máximo valor de cortante, que podría ser la cortante última sub B. Finalmente, entre la cortante última sub A y la cortante última sub B, la norma me dice que me quede con el menor valor. ¿No tiene sentido, Inge? ¿No sería mejor el mayor? No, te quedas con el menor valor, que es el que probablemente sea el que ocurra antes, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurra este efecto, puede que tengas algún tipo de consideración sísmica necesaria a utilizar. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí?
¿Todo claro? Perfecto. Entonces, la próxima clase ya culminamos con esta parte que es requisitos para vigas resistentes a fuerzas laterales, prácticamente espaciamientos máximos de estribos, zona de confinamiento, resto de zonas, algunas consideraciones especiales y ya a partir de ahí vemos la parte práctica, culminamos con vigas y comenzamos con losas. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos a quedar aquí. Si no hubiera más consultas, muchas gracias. Y ya nos estamos viendo en la próxima clase. Por favor, no se olviden de que para losas vamos a necesitar el SAP 2000 mínimo, la versión 19 en adelante. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Ok, chicos, nos quedamos aquí y ya nos estamos viendo el día lunes, ¿sí? El día lunes 23.